niños pueden ir a su clase dominical en el piso 3 y nosotros vamos al sermón en esta mañana. Hoy continuaremos con nuestras enseñanzas acerca de por qué y para qué debemos leer la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, vamos a estar leyendo varios textos en esta serie de sermones, pues no hemos tomado una línea de un texto, de un solo libro, sino que hemos estado mirando varios versículos. Pero hemos tomado como base este versículo que se encuentra en Salmos 119, 105, el cual dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Así lo traduce la versión de la Nueva Traducción Viviente. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y hemos estado aprendiendo acerca de estudiar la palabra de Dios. Y tiene que ver con el segundo consejo que vimos en el mes de enero. Y el segundo consejo es leer tu Biblia todos los días. Y este es el último sermón del mes de marzo, para continuar ahora en abril con el tercer consejo. No sé si alguien se acuerda cuál era el tercer consejo. ¿Nadie se acuerda? ¿No recuerda? Gracias, Esther. Muy bien, dilo duro. ¿Cómo es? Trabajas para vivir y no vivas para trabajar. Ese va a ser nuestro tema en el mes de abril. Pero vamos entonces a terminar con nuestro tema del mes de marzo. Leer la palabra del Señor. Y hemos visto por qué debemos leer la palabra de Dios. Y pues todo se resume en un solo versículo que está en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar y que es útil para redarguir y que es útil también para instruir y corregir y instruir en justicia. Esa es la razón por la cual debemos leer la Biblia. Pero entonces empezamos a desglosar razones y hemos visto 10 razones de por qué debemos leer la Biblia y hemos visto 5 razones de para qué debemos leer la Biblia. Y vamos a estar atentos a las otras 5 razones. Hemos hablado también de algunos consejos prácticos que nos ayudan para que podamos leer la Biblia de una manera disciplinada, organizada, haciéndolo bien. Y dijimos que antes que nada necesitamos orar siempre antes de leerla. Debemos orar. ¿Por qué debemos orar? Porque debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder comprender esas partes difíciles de la Biblia que de pronto nos cuesta entender. Y que en nuestra mente humana es difícil comprender lo que el Señor nos habla. Entonces por eso necesitamos orar y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Pero también hemos visto que es importante tener un plan de lectura para que no leamos al azar, ¿sí? Y no leer ahí a dedo, sino que hay que tener un plan de lectura. Y que existen muchos devocionales que nos guían a hacer lecturas en un orden específico. Vimos también que hoy en día muchos usamos la YouVersion, la Biblia electrónica, y que ahí hay varios planes para hacer una lectura disciplinada. También es importante, dijimos que es importante entender para qué vamos a leer la Biblia, ¿sí? Porque a veces necesitamos leer algo que nos ayude en cierta área, ¿sí? De pronto yo tengo, tal vez estoy preocupado, he estado como dado a sentir depresión y todo eso, entonces tengo que ir y buscar textos que me ayuden y el Señor me hable acerca de ese tema. O de pronto no tengo paz, no puedo descansar bien, no concilio el sueño, entonces necesito ir a la palabra del Señor y leer textos que me muestren y me ayuden cómo puedo yo tener paz. Y entonces la YouVersion nos ayuda también a guiarnos en eso. ¿Listo? También hemos hablado que hay unos errores que uno comete cuando lee y que hay que evitarlos. Uno de los errores que debemos evitar es leer rápido. La Biblia no es un libro para leer rápido, ¿sí?
porque no tenemos ninguna tarea. No es como de pronto cuando estábamos estudiando que hay que leer ciertos libros y nos daban un plazo para leerlos. No, la Biblia no. Hay que leer despacito, no leer rápido. Así no lea tanto diario, pero de pronto leyó solo un capítulo o solo dos, pero no se trata de leer rápido. También es importante no cometer otro error, y es leer versículos fuera de contexto, ¿sí? Leer versículos fuera de contexto es un peligro. Es un peligro, es un error y es un peligro. Porque podemos estar siendo igual que muchos religiosos y terminamos recitando ciertas partes de la palabra del Señor como algo mágico, ¿sí? Entonces salimos a la calle y de pronto salimos como preocupados. Y entonces recitamos ¿cuál? Todo lo puedo Cristo que me fortalece, ¿cierto? Y entonces es un texto fuera de contexto que no tiene nada que ver tal vez con lo que usted está queriendo decirle al Señor. Entonces ese es un peligro, leer textos fuera de contexto. Otra cosa que hemos recomendado es hágale preguntas a la misma Biblia cuando la lea. Hágale preguntas, ¿sí? ¿Qué quiere decir Dios ahí? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué debo corregir respecto a lo que Él me está hablando? ¿Listo? Bueno, pero el más grande error que cometemos muchos cristianos es no leerla. Error, no leerla. Necesitamos alguna ayuda, necesitamos algún consejo, necesitamos alguna solución a algún problema, y entonces buscamos al amigo, ¿sí? Vamos al doctor Google, vamos a diferentes lugares en vez de leer la Biblia. Ese es el más grande error, no leerla. Bueno, entonces hemos visto, resumiendo, hemos visto 10 razones por las cuales debemos leer y estudiar la Biblia. Hemos visto que lo primero es que la Biblia nos hace conocer la voluntad de Dios, porque muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia nos ayuda a descubrir. También nos da ánimo en las pruebas, nos da paz. Hablamos de su riqueza literaria, que nos hace sabios, nos permite conocer quién es Dios. También porque nos acerca a Dios, nos corrige, nos instruye, nos guía y nos fortalece. Y la semana pasada el hermano razones para las cuales debemos leer la Biblia. Y lo primero, vimos que para tener éxito. Josué habla. Josué nos dice, y también Salmos y otros textos nos muestran de que quien lee la Biblia, la obedece, se somete a ella, entonces va a tener éxito. Muchos buscan el éxito en otros lados, o para ir a hacer mercado, ¿cierto? En el éxito. Pero para tener el éxito verdadero es con la palabra de Dios. Pero también debemos leerla, ¿para qué? Para poder obedecer al Señor. Porque decimos, sí, hay que obedecer al Señor, sí, pero ¿qué es lo que debemos obedecer? Entonces para eso uno la lee. Esta es muy importante para distinguir entre lo bueno y lo malo. En Hebreos dice que el cristiano llega a un nivel de madurez tal que ejercita o tiene los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. O sea, tiene la capacidad de discernir lo que es bueno o lo que es malo. Porque hoy en día quieren hacernos creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. También para adquirir sabiduría, pero no es esa sabiduría que muchos pensamos, que ser de pronto un gran psicólogo, o esa sabiduría que es un buen matemático. No es esa sabiduría, es la sabiduría divina, la que nos lleva a tomar decisiones sabias. Esa es la sabiduría. Y también para tener paz, ¿sí? ¿Quién no quiere tener paz? Todos que queremos tener paz. Entonces hoy vamos a hablar de 5 más, otras 5 razones por las cuales debemos leer y estudiar la Biblia. Entonces, ¿para qué debemos leer y estudiar la Biblia? Vemos que también para saber para dónde vamos. Para saber para dónde vamos. Que no nos pase como el muchacho que se cayó de la moto y cuando se levantó dijo, uy, ¿ahora por qué camino cojo? Era que se ha partido un pie. Entonces, tenemos que saber para dónde vamos. La Biblia nos dice para dónde vamos. Mucha gente dice, oye, ¿para dónde voy yo? Gente que no sabe ni para dónde va, ¿sí? Y una persona que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Él no sabe, así que él se sube en el bus, no le interesa porque él no sabe. Es importante saber para dónde vamos, y la Biblia nos guía en ese sentido. Dice la Biblia en el Salmo 119, 133:
guíame conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. La Biblia es una guía. Uno muchas veces busca la guía en otros lugares, pero la palabra de Dios al creyente lo guía, ¿sí? Y dice esta versión, la vete, y haz que nada malo me suceda, ¿sí? Mucha gente, millones de personas no saben para dónde van, no saben qué camino coger. Otros muchos piensan que van por el camino correcto, piensan que van bien, pero están equivocados, ¿sí? Hay miles y millones de personas que están convencidas que van por el camino correcto, pero están siendo engañados y hasta estafados, aprovechándose de quienes asisten a estos grandes grupos de iglesias que se llaman cristianas. Ayer hablábamos con un cuñado que es pastor y hablábamos acerca de la famosa oración de fe, ¿sí? Que se la inventaron él sí me dio un dato exacto, pero fue en el siglo XVIII. Y la persona que se inventó esa oración, porque esa oración no está en la Biblia. Eso de que cuando uno pasa al frente le dicen repita conmigo, eso no existe en la Biblia. En ningún lado dice que hay que hacerle a la gente repetir oración de fe. Y entonces este hombre se la inventó en el siglo XVIII, porque Romanos capítulo 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero no leen lo que hay atrás. 2 versículos más atrás dice, si crees de todo corazón. Entonces, si uno cree de todo corazón, entonces ahora sí, confiesa con su boca. Pero nos enseñaron es a solo confesar con la boca. Entonces, si hacen una oración de fe, ya son salvos. Eso no es verdad. Porque una oración se la repite a usted cualquier persona, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que está engañada. Mucha gente, millones de evangélicos, o que se dicen evangélicos y están en nuestras iglesias, y sobre todo en iglesias muy grandes, que están convencidos que porque hicieron una oración de fe, entonces que ya se salvaron. Y eso no es cierto, ¿sí? Lamentablemente mucha gente está engañada y piensa que van por el camino correcto, pero el fin de muerte. Mire lo que dice la Biblia y el texto no lo escribió acá, pero dice, hay camino, le estoy viendo la cita, no la coloqué acá. Hay camino que el pastor, hermano Arbey, sí debe saber cuál cita es esa. Ahorita me la confirmo, lamentablemente me olvidó colocarla. Pero dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay mucha gente que está engañada. Piensan que van por el camino correcto, pero su fin es un fin de un camino de muerte. Y el creyente debe saber para dónde va, debe saber hacia dónde lo dirige ese camino que está recorriendo, ¿sí? Y el creyente sabe para dónde va porque la Biblia se lo dice, la Biblia lo guía, lo ayuda y el Espíritu Santo se lo confirma, ¿sí? Uno dice, no, pero la Biblia más o menos me está guiando que debo hacer esto y esto. ¿Ahí apareció? ¿Cuál es, hermano Ramón? Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Tengan notica de eso. Proverbios 14 dice, y esta es otra versión, ¿esta qué versión es? No, sí, es la versión Reina Valera. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, la palabra de Dios no solamente nos deja saber para dónde vamos en relación a la eternidad, porque obviamente la palabra de Dios es muy clara y nos muestra que el camino que nosotros estamos recorriendo nos lleva a la salvación, al cielo, a la eternidad con Cristo. Eso es claro, eso lo sabemos desde el momento en que en que nacimos de nuevo. Pero aparte de eso, un creyente también debe saber para dónde va en relación al paso que está dando por este mundo, ¿sí? Debe saber cuál es su propósito, porque a todos nosotros Dios nos colocó aquí en este mundo con un propósito, ¿sí? Y no todos nos tienen aquí con un propósito de ser pastores o de ser líderes de Oaxaca, no. Hay otros que el Señor los tiene aquí con un propósito diferente. De pronto hay algunos que lo tienen con el propósito de construir casas, ¿sí? Ese es el propósito. Recuerdo cuando el Señor mandó a Moisés a que construyeran el tabernáculo, ¿sí? Que debía hacer esto, que las medidas, que el arca, que el oro, que esto, todo eso. Pero Moisés tal vez pensaría, ¿y cómo vamos a hacer todo eso? Entonces el Señor más adelante les dice que Él les iba a dar la habilidad a unos de trabajar el oro,
a otros de trabajar la madera, a otros de trabajar la parte de las telas, todo eso. Dios les da las habilidades. Entonces también hay personas en este mundo que el Señor les da la habilidad para desarrollar cierto trabajo, cierta profesión, con el objetivo de cumplir el propósito para el cual Dios lo ha creado. Ahora, algo importante de entender acá es que muchas veces nos dejamos guiar por el mundo y vamos en contra de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Me explico? Por decir algo, Dios a alguien lo tiene acá con el propósito de ser, qué sé yo, psicólogo. Pero entonces, y a él le gusta la psicología, tal vez, no sé, o otra profesión, y a él le gusta, ¿sí? O tal vez ser abogado, no sé, y a él le gusta. Pero entonces los amigos, los hermanos, los compañeros y hasta los padres le dicen: no estudie eso, que eso no da plata. A él le gusta, pero dicen: no estudie eso, que eso no da plata, estudie otra cosa. Y por eso ocurre lo que leían un informe en El Tiempo hace como 2 meses, yo no recuerdo el porcentaje, pero un gran porcentaje de la gente que labora en nuestro país y en muchos países están inconformes con lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a estudiar algo que no les gustaba, pero como da plata, entonces hagámosle por el lado que no da plata, ¿sí? Entonces, yo menciono siempre la parte con mi hija que fue como tan traumática para mí cuando ella dijo que quería estudiar Derecho, ¿sí? Yo lo primero que pensé es que había muchos doctores manejando taxi, uno piensa por ese lado, ¿sí? Ya sé, hay como muchos abogados para que haya otro, eso ya no, ¿sí? Pero el Señor la tiene con ese propósito. Y ella dijo: no, eso es lo mío, y estudió lo de ella, y está aportando la Biblia a ese rey, ¿sí? Entonces, para una vida pura. Dice la Biblia en el Salmo 119:9, ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? Y la respuesta es: siguiendo tus enseñanzas. Siguiendo tus enseñanzas. ¿Y dónde están las enseñanzas? En la palabra de Dios. Ahí están. Ahora, ¿qué significa una vida pura? Significa llevar una vida íntegra, ser justo, ser correcto, ser honesto, haciendo siempre lo correcto. Muchos jóvenes, pero también obviamente nosotros, adultos, viejos ya, se preguntan cómo llevar una vida pura. Y mucha gente busca libros, y van a librerías y buscan asesoría y buscan otros medios, otras enseñanzas, pero cuando le preguntamos al Señor: Señor, ¿cómo hago para llevar una vida pura? Y el Señor nos responde: siguiendo mis enseñanzas. Ahí está la respuesta. ¿Cómo hago para llevar una vida pura? Siguiendo las enseñanzas del Señor. Y esas están en la palabra del Señor. Ahora es importante en este sentido recordar que nosotros como cristianos siempre tenemos a alguien que nos está observando, ¿sí? En primer lugar, que nos observa en primer lugar siempre es nuestra familia, la esposa, los hijos, mis padres. Ellos son testigos de lo que yo estoy haciendo, de cómo es mi vida, si realmente es una vida que agrada al Señor o es una vida que no es ejemplar. Amigos, nos observan los vecinos, y toda esa gente sabe que somos cristianos. Entonces mucha gente de ellos miran cómo somos y ellos quieren imitarnos, muchos de ellos quieren imitarnos. Entonces por eso la responsabilidad que tenemos de llevar una vida pura es importante para la vida del creyente. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en relación a lo que estoy hablando. Él le dice: sírveles de ejemplo, ¿sí? ¿A quiénes? A los que lo rodean, ¿cierto? Sírveles de ejemplo haciendo siempre lo correcto. ¿Qué significa hacer siempre lo correcto? Eso es integridad. Hacer siempre lo correcto es integridad. Yo he mencionado muchas veces que nosotros nos movemos en 3 escenarios. Tenemos todos una área pública, una área privada y una área secreta. El área pública es la que ven todos, vecinos, compañeros de trabajo. El área privada es la que ve solo mi familia, mi esposa, mis padres, mis hijos, ¿sí? Y el área secreta es solo la que ve Dios y la que sabe cada uno de nosotros. Entonces, hacer siempre lo correcto es en esas 3 áreas. Siempre ser íntegros, ¿sí? Haciendo siempre lo correcto. Y entonces, ahí podemos decir que la responsabilidad que tenemos es muy grande
porque estamos de alguna manera comprometidos con el Señor a llevar una vida pura. Pero ¿cómo lo logramos? Leyendo la palabra del Señor. 8. También nos sirve ¿para qué? La lectura de la Biblia y la historia. Para ser feliz. Para ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Pero muchos no saben cuál es el secreto de la felicidad. Dice la Biblia en Salmos 119, 162: tu palabra me hace feliz. Tu palabra me hace feliz. No dice el dinero me hace feliz, el carro nuevo me hace feliz, la esposa que tengo me hace feliz. Dice, tu palabra me hace feliz. Y miren cómo lo describe: como si hubiera encontrado un valioso tesoro. Y es otra pregunta que muchas millones de personas se hacen a diario: ¿cómo hago para ser feliz? Y el Señor nos responde: mi palabra te hace feliz. Todos los seres humanos queremos ser felices. No sé de nadie, ni he escuchado de nadie que diga, yo no quiero ser feliz. No, yo estoy contento así siendo infeliz. No, nadie dice eso, ¿cierto? Ahora, el problema es que muchos buscan la felicidad por medios equivocados. Una felicidad a través de la riqueza, una felicidad a través de los placeres mundanos, una felicidad a través de los viajes, de viajar, de conocer. Y todo eso es bonito, ¿quién no quiere hacerlo? Pero esa gente que piensa de esa manera, cuando llegan las enfermedades, cuando llegan los ladrones y le quitan lo que tiene, cuando llegan los problemas, entonces se acaba la felicidad. ¿Por qué? Porque esa no es la felicidad efectiva. Ese no es el secreto de la felicidad, no es el dinero. La verdadera felicidad, la felicidad efectiva, es la que proviene de Dios. Y es una felicidad no solo eterna, sino mientras vamos pasando por este mundo, el Señor nos permite ser felices frente a las dificultades que vengan y frente a las adversidades que tengamos que vivir. El creyente maduro es feliz, sea la situación que venga. Obviamente que tenemos emociones, obviamente que si se nos muere un ser querido uno llora y uno se lamenta y uno lo extraña, pero en medio de eso uno es feliz al saber que Dios tiene el control, al saber que ese ser querido un día se va a encontrar con nosotros si murió en Cristo. Una persona que le llega una enfermedad, si es maduro espiritualmente, si de verdad está conectado a Dios, él no reniega contra Dios. Él le dice, Señor, gracias, porque todo esto tiene un propósito. Y quizá el propósito muchas veces de una enfermedad o de situaciones difíciles, el propósito no sea para la misma persona. Quizá el propósito es para las personas que vienen después de él, para las siguientes generaciones, como testimonio de vida para otros. Vemos grandes héroes de la Biblia que no vieron cumplir sus sueños, no pudieron lograr el final del propósito, y el propósito lo iban a ver las siguientes generaciones. Así obra el Señor, Él es nuestro Dios. El creyente en medio del dolor o de la pérdida de un ser querido no pierde el gozo que solo Él le puede dar. Filipenses 4:12 es un buen punto de referencia. Lo dice el apóstol Pablo, que era un hombre elocuente, un empresario, un hombre que tenía mucho dinero, un hombre que antes de ser creyente él era feliz basado en su fortuna, en su conocimiento sobre la religión, sobre la ley. Pero mire lo que dice en Filipenses 4:12: yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Él antes de Cristo, antes de ser creyente, antes de que cayera y se quedara ciego, él era o sabía vivir solo en abundancia. Él no había aprendido a vivir en pobreza. Y ahora en los Filipenses les dice, yo sé vivir en pobreza y en abundancia. Y dice, conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. ¿Cuál es ese secreto? Dice, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Pero ¿dónde estaba el secreto para él ser feliz pasando por esta situación? Y es el versículo que muchos recitan todo el tiempo. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece, ¿sí? Pero mire cómo vivía él, mire la situación en la que él tenía que pasar. Hambre, teniendo mucho, teniendo poco. Él le tocó sufrir. Él a veces encarcelado, a veces el barco naufragaba, a veces le daban garrote, a veces lo sacaban corriendo a piedra. Y entonces él dice, puedo enfrentar, este es la PDT, el que todos nos sabemos en la versión Reina Valera, mire cómo lo traduce la PDT. Dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Cualquier situación, porque Cristo me da el poder para hacerlo. Y entonces uno es feliz, uno es feliz. ¿Y dónde encontramos ese poder? En la palabra de Dios. Mire, esto no es por ósmosis. A muchos les gusta que esto sea mágico. No, es que yo quiero que el pastor ore por mí, me ponga la mano encima y me declare que yo... No, eso no es así. Toca leer la palabra del Señor, estar conectado a Él todos los días, como lo hemos dicho. ¿Conoce usted el secreto para estar feliz? Pues el secreto de la felicidad, hermanos amados, no es el dinero, no es tener una buena posición social, no es andar en el mejor carro, no es tener el mejor salario, ni la mejor esposa, ni el mejor esposo, ni los mejores hijos, ni los mejores padres. Eso produce una felicidad temporal, ¿sí? Pero a muchas personas se les muere el ser querido y hasta se suicidan, porque el secreto de la felicidad no era eso. Otras, muchas cosas como el dinero, eso tal vez producen tranquilidad, ¿sí? Pero felicidad genuina es temporal. La producida por ese tipo de cosas es una felicidad temporal. Sigamos a la novena. ¿Para qué más leemos la Biblia? Para aumentar la fe. Qué tremendo esto de la fe. Cuando vienen las dificultades, los problemas, entonces se acaba la fe. Digo, no, yo creo que yo ni nací de nuevo. No, yo creo que Dios se olvidó de mí, ¿sí? La Biblia nos ayuda a aumentar la fe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fortalece y nos ayuda a aumentar la fe. Ahora, estamos hablando de la fe activa, ¿no? Porque la fe salvífica sabemos que es por gracia y es por la confianza que ponemos en el Señor Jesucristo. Pero en cuanto a la fe activa, hay muchos que fallan y dice el Señor, dame más fe. Y entonces lo que decía ahorita, no se trata de que yo venga y le diga, lo declaro con el doble fe. No, eso no es así. Es con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fortalece. Mire, a través de la palabra de Dios nosotros conocemos a Dios. Es el medio que Él usa para que lo conozcamos a Él. Y uno entre más conoce a una persona, más confía en Él. ¿Sí? Uno no confía en un desconocido, uno confía en la persona que conoce. ¿Sí? O usted desconfía de su esposo. Yo dejo platica por ahí tirada y yo confío en mi esposa. Ella no me va a robar. Yo confío en ella. ¿Por qué? Porque la conozco. ¿Sí? La conozco. Pero en un desconocido, si yo estoy en un lugar y hay una persona que no conozco, ahí sí no puedo dejar mi platica, ¿cierto? Entonces lo mismo ocurre con Dios. Si yo entre más conozco a Dios, más confío en Él. Y entonces la fe se aumenta, la fe crece. Pero el medio que Dios usa para que lo conozcamos es su santa palabra. Y la última, para encontrar liberación. Y con esta terminamos ya nuestras enseñanzas acerca de lo importante de leer la Biblia todos los días. Miren, hermanos, hay tantas cosas de las que nosotros necesitamos liberarnos y muchas de ellas, por no decir todas, son cosas que nos llevan a caer en pecado. Muchos cristianos oran al Señor y le dicen, Señor, libérame de X tormento o de X pecado, pero esperan lo mismo, que sea algo mágico, que sea algo mágico. No, Señor, no es así, es leyendo la palabra del Señor y Él nos va liberando poco a poco. Mira, hay personas que buscan libros.
Aquí me sucedió con alguien que hace como varios años, ya no está con nosotros esa persona, pero un día salió desesperada y me dice: pastor, necesito un libro que me hable y me enseñe sobre sanidad interior, pero uno bueno, uno que usted conozca que sea bueno, ¿sí? Le dije: le tengo el libro, ¿sí? ¿Y cómo se llama el autor? Le dije: el autor se llama Dios y el libro se llama la Biblia. Entonces, ¿qué hacen buscando libros por allá en librerías cuando en la Biblia está todo? Ahora, yo no estoy en contra de que leamos libros, pero alguna vez les dije a ustedes: si usted va a leer un libro, sea del escritor más famoso, del mejor escritor que usted sepa, pero el compromiso es por cada 10 páginas que lea de ese libro, lea 30 páginas de la Biblia. Si es lo contrario, porque usted se está enfocando más en la opinión de un ser humano. Puede ser muy buena, pero es que Dios con cada individuo trabaja de forma diferente. Y a cada uno le habla de forma diferente, pero usa el mismo medio, la palabra de Dios, el texto bíblico. Muchos esperan es que le hable al oído, que por allá escuche que le hable, ¿sí? No, Él habla a través del texto. Entonces, dice la Biblia, en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Este texto me gusta mucho porque se ve el proceso que Dios usa, ¿sí? Mire lo que dice Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Él no le está diciendo a incrédulos. Y lo primero que muestra aquí es creer, ¿sí? El primer paso para que se dé todo esto que me estado enseñando es creer. ¿En quién? En Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis, segundo verbo, primero es creer, segundo, permanecer. No solo es creer, sino permanecer. Las evidencias de que yo creí se van a ver en la actividad diaria, digamos en la conducta. Ahí sí, ahí yo sé si de verdad creí, ¿sí? Dice: permanecieres en mi palabra. Entonces, si creyó y permanece en su palabra, ese verdaderamente es un discípulo. Y si no, no. Porque si dice que creyó, pero no permanece en su palabra, ese no es un discípulo. Prácticamente está diciendo: el que diga eso es un mentiroso. Si creyó en mí, dice el Señor Jesús, y permanece en mi palabra, es decir, la Biblia, entonces ese es un verdadero discípulo. Pero aquí viene lo bonito: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y esa verdad dónde está? En la palabra de Dios. Entonces, sea cualquiera la situación que tengamos y que le estemos pidiendo al Señor: libérame de eso, Señor, la palabra lo va a liberar, ¿sí? No es el pastor, no es el escritor de turno, es la palabra de Dios. Dice Filipenses 1:6: estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día que Jesucristo regrese. ¿Por qué cito este versículo? Porque obvio que es algo que es un proceso continuo, ¿sí? No podemos esperar, y obviamente que Dios hace eso. Hay personas a las que Dios libera de vicio, de pecados de toda clase, de isofacto, de una sola vez y por todas. Pero en el 99.9% de los cristianos, Él usa un proceso. Y ese proceso es constante, ¿sí? Él empezó la buena obra, pero Él la está continuando. Y no va a terminarla con nosotros aquí en este mundo, sino hasta cuando estemos con Él en la eternidad, ¿sí? Entonces es algo de un proceso continuo, y es lo que los teólogos llaman la santificación progresiva, ¿sí? Que es en el día a día, pero debemos dejarnos ayudar. ¿Cómo nos dejamos ayudar? Con la palabra de Dios. Hermanos o iglesia, hemos visto 10 razones por las cuales o para las cuales se debe leer la palabra de Dios, pero no son las únicas. Solo hay 10, pero son muchas más las razones, ¿sí? Entonces, ¿para qué más debo leer la Biblia? Para saber escoger mi esposa o esposo. ¿Para qué más debo leer la Biblia? Para tomar decisiones sabias en un negocio que voy a hacer. ¿Para qué más debo leer la Biblia? Para aprenderme a alimentar bien.
increíble. Ustedes dicen, ¿cómo así? O sea que hay una dieta. No, la Biblia habla de todo, por eso mismo en uno de los que es la riqueza literaria es enorme. Y no le va a dar una instrucción así, coma esto al desayuno, no, pero sí le va a guiar en muchas de las formas en que el pueblo judío tenía disciplinas de alimentación, ¿sí? Hay una discusión si uno debe comer o no comer sangre. Pablo dice, no es lo que entra lo que hace daño, sino lo que sale de la boca, ¿sí? Entonces, pero sí hay recomendaciones. De todo lo que queramos el Señor nos va a ayudar. Entonces no son solo esas 10 razones ni las 20 con las del por qué debemos leer la Biblia, sino que hay muchas. Pero con estas nos va a ayudar a que nosotros debemos tener una disciplina diaria, constante, de leer la palabra del Señor. La Biblia nos sirve para tener éxito en la vida, para obedecer al Señor, para saber cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo, para adquirir sabiduría, para tener paz, para saber para dónde vamos, para tener una vida pura, para ser feliz, para aumentar nuestra fe y para encontrar la verdadera liberación. ¿Es útil o no es útil la Biblia, hermanos? Muy útil, muy útil. No dejemos de leerla diariamente, todos los días. Si le cuesta tomar la disciplina, empiece de a poquito y lea despacito. No voy a leer tan rápido, pero la palabra del Señor es el secreto para que tengamos una vida exitosa, para que nos vaya bien como hijos de Dios. Damos gracias al Señor. Oremos. Padre bueno, en esta mañana una vez más agradecemos que tú nos hables acerca de tu misma palabra. Señor, hay tantas cosas que como individuos nos falta mejorar. Hay tantas cosas de las cuales nos lamentamos que no hacemos. Hay tantas decisiones que hemos hecho indebidamente. Hay muchas cosas de las cuales nos lamentamos como consecuencias que sufrimos hoy a causa de nuestras malas decisiones. Pero si hubiésemos leído tu santa palabra y nos hubiésemos acercado a ella, tal vez no tendríamos todas esas situaciones que tenemos hoy en día. Pero Señor, hoy tú nos animas a que leamos tu palabra, a que nos acerquemos a ella. Allí está el secreto de la felicidad, el secreto del éxito, es en tu santa palabra. Hoy en día hay muchas distracciones, el Facebook, el WhatsApp, el internet, la televisión, tantas distracciones, y dedicamos horas y horas a ese tipo de atracciones que nos ofrece el mundo, y no nos queda tiempo para escucharte a ti. No nos queda tiempo, ni siquiera a veces media vida para escucharte. Y a veces queremos más bien que tú obres de manera mágica, que solo demos la orden y tú nos limpies o hagas con nosotros o nos des la clave o el secreto para tomar decisiones. Pero tú nos dices, ahí está el texto, ahí está la Biblia, ahí está mi palabra. Así que en esta mañana yo animo a toda la iglesia a que leamos más la palabra de Dios. Cualquier situación que tengamos, acerquémonos al consejo divino, a tu palabra. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque nos dejaste todo, toda la instrucción. Nos dejaste un manual de instrucciones que no lo estamos usando continuamente. Pero nos proponemos, Dios, a que vamos a acercarnos con más continuidad a tu santa palabra. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.